Mucho se habla acerca de la desmantelación de algunos locales de fabricación de alcohol adulterado y dispendios de bebidas adulteradas, fruto de la muerte que ha producido esto en la sociedad. Pero poco se comenta acerca de por qué es tan mortal, qué cantidad de alcohol adulterado consumido puede ser tóxico, qué cantidad puede ser letal o mortal, y la parte más importante, cómo podemos defendernos para no caer en las garras del consumo de una bebida adulterada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Nolasco y si estás interesado en temas relacionados a la salud o cómo ser más inteligente con tu dinero, considera suscribirte. El consumo de alcohol adulterado produce un impacto directo y negativo en el consumidor, afectando así todos sus órganos. Y explico por qué. El alcohol etílico o el etanol es el alcohol que comúnmente nosotros consumimos al momento de nosotros compartir un trago social. Pero en los lugares de fabricación clandestinas no cuentan con los estándares de calidad, los estándares de seguridad. En términos sanitarios, no existen controles para los envasados en los diferentes reservorios. No existe un control para saber el grado de concentración de alcohol que contienen estas sustancias. No existe un control del grado de metanol que puede contener estas sustancias, entre otras. Y por tal razón, esto pues pone en una posición mucho más difícil para el que la consume. En los lugares, los centros de fabricación oficial, pues tienen que regirse a normas sanitarias y estas pueden conllevar inclusive a sanciones. Existe una especie de procedimiento que en los lugares oficiales de fabricación de alcohol se utiliza, que es para evaluar los grados de destilación del alcohol y se llama cromatografía gaseosa, donde ellos pueden determinar el nivel de metanol, si lo hay, en esa sustancia que se está elaborando. Y esto así puede conllevar a tener unos controles de calidad y estándares de seguridad muy superior. Pero ¿qué sucede? El metanol viene siendo parte de la fabricación del alcohol. Y si usted no lo saca de esa ecuación para tener un alcohol, un etanol de consumo un poco más seguro, pues esto puede producir altos niveles de toxicidad en el consumidor y este metanol es difícil de eliminar por el organismo. Hay una muy baja reducción de los filtrados a nivel renal. El metanol tiende a metabolizarse en el hígado y al metabolizarse en el hígado puede producir muchos síntomas, pero estos síntomas van a deberse, a relacionarse con la cantidad de alcohol adulterado que haya consumido el individuo. Una persona puede llegar a la letalidad
en aproximadamente un 50, un 60% del que consume entre 60 a 240 mililitros de este alcohol adulterado. Para que tengan una idea, esto es una botella de agua. Unos 240 mililitros vendría siendo casi la mitad de esta botella de agua, pero en ese caso, el que lo vaya a consumir, tristemente, el que consuma casi la mitad de un alcohol adulterado de esta botellita, pues tiene altas posibilidades de una letalidad en menos de 72 horas. Por una sencilla razón: al esto no eliminarse a nivel renal, se queda circulando a nivel del organismo y puede producir síntomas como son taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca. Y cuando existe un aumento de la frecuencia cardíaca, casi siempre va acompañado de un aumento de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, puede presentar taquipnea o dificultad respiratoria, puede producir síntomas como náuseas, vómitos, deshidratación extrema, puede producir amaurosis, que no es más que una visión negra total, que puede ser temporal. Puede producir ceguera, puede producir confusión, debilidad, convulsiones, coma y por último la muerte. Cuando estos tipos de personas han consumido esos niveles de alcohol, generalmente en las primeras 72 horas comienza a presentarse los cuadros mucho más agresivos. Pero en los centros de salud es poco lo que se puede hacer en estos casos, porque al no filtrarse, no eliminarse este metabolito, los tratamientos convencionales para una intoxicación alcohólica, como se hace en los centros de salud, llámese utilizar dextrosa y algunas vitaminas que en pocas horas el individuo pues está en su casa reincorporado, restablecido. No es así en el caso de una intoxicación por metanol debido a un alcohol adulterado. En estos casos generalmente lo que se hace es que se hidrata bien el paciente, y si en las primeras 1 o 2 horas llega, pues se hace lo que se llama un lavado de la cavidad gástrica o nasogástrico. Se le coloca una sonda, un levín, una especie de tubería pequeña que va desde la nariz hasta el estómago, y ese alcohol que se encuentra ahí pues se extrae para evitar de que ese alcohol sea absorbido y aumente más en el torrente sanguíneo. Otra cosa que se hace en algunos casos es llevar a diálisis el paciente. La diálisis no es más que una especie de máquinas que hacen el trabajo o la función de un riñón artificial, y entonces se filtra la sangre, pero no ha demostrado altos niveles satisfactorios. Por lo tanto, la parte más importante, vendría siendo la prevención. Y la prevención está dividida en dos grandes renglones. Uno que es salud pública, estamento de salud que rige, vela porque hayan normas, regulaciones y evita estas fabricaciones clandestinas. Y la otra es la del consumidor. Pero el consumidor tiene que tener un conocimiento de causa. Tiene que saber qué puede hacer para evitar caer en esta trampa, en las garras de un alcohol adulterado. Y yo le tengo algunas recomendaciones simples. Número 1. No consuma bebida que no venga herméticamente sellada.
Bebidas así, inclusive usted no tiene garantías, porque si hay una intoxicación, al usted recibirla de esa manera, el distribuidor puede decir que eso alguien se pudo haber echado alguna sustancia desconocida de su entorno y no hay unas garantías. Entonces, número uno, debe de ser una bebida que esté embotellada, herméticamente cerrada, que tenga sus sellos distintivos y antes de usted destaparla, usted colocarla al frente de una luz y observar si existen partículas en su interior. Debe de ser un líquido homogéneo, no puede tener partículas. Si tienes partículas, pues ya eso es una indicación para usted descartar esa bebida alcohólica. El otro factor que usted puede hacer es, después que usted consuma esa bebida, las etiquetas, rómpala, rásguela, de manera de que los que tienen esos locales de fabricación clandestina utilizan esos envases vacíos o esas etiquetas para hacer una especie de reciclado y seguir distribuyendo de mala intención esa sustancia. Otro factor importante a usted tomar en cuenta es la distribución. Usted debe de obtener este tipo de bebidas en lugares que sean reconocidos, centros comerciales. ¿Por qué? Porque los centros comerciales generalmente hablan con el proveedor y el proveedor es un representante de una fábrica legal de alcohol, donde tienen un número específico para un pago de impuestos sobre la renta. Y por lo tanto, esto garantiza de que hay una mayor vigilancia sanitaria en estas instituciones. Por lo cual, eso le asegura a usted que usted está comprando y consumiendo una sustancia directamente del fabricante, con los estándares de seguridad debidos. Yo espero que esta información sea de mucho valor para ti y que la practiques sobre todo. Buenas noches. Bendiciones.